Chicos, ¿cómo están? El día de hoy es jueves 4 de julio. Feliz 4 de julio para los que están viendo esta grabación. Eh, a los que no participan dentro de la festividad, pues no pasa nada, no importa. Ah, el día de hoy me trae a ustedes más que nada una extensión de los conceptos que ayer toqué para poder seguir lo que estamos viendo o vamos a comenzar a ver ahora mismo. Tendrían que acercarse al canal de YouTube a ver el video anterior que fue grabado el día de ayer. Sí. Eh, bueno, comencemos. Lo que vamos a tratar en este momento es conceptos de tiempo. Sí. Conceptos de tiempo enfocados en temporalidad mensual, semanal y diario o intraday. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver como tema a discutir la mañana de hoy. Va a ser algo breve, así que comencemos para poder terminar antes de tiempo. Bueno, podemos ver de que al frente tenemos el gráfico del Nasdaq en contrato de futuros continuos, ¿sí? Y por concepto de tiempo aplicado a una temporalidad diaria, siempre vamos a hablar del precio de apertura mensual. ¿Ok? Los precios de apertura mensuales son sumamente importantes para nosotros para poder estudiar lo que vamos a tratar ahora. ¿Sí? Lo voy a quitar de minutos, lo voy a dejar solo en horas, en días, semanas y meses. ¿Correcto? Entonces, vamos a por ello. Déjenme, por favor, terminar de hacer esto para poder ver el tema a tratar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, de lo que va del año, ¿no? Eh, marcamos el precio de apertura de los meses, ¿sí? En lo que va del año, podemos marcar febrero, incluso enero también. Sí, al precio de apertura anual lo vamos a cambiar de color y lo vamos a poner mucho más ancho en- con respecto a lo demás. Y podemos visualizar con lo que tenemos al frente que lo que hemos hecho es marcar los precios de apertura anuales. O, perdón, marcar los precios de apertura mensuales. Justamente también con el precio de apertura anual, que lo hemos hecho destacar de alguna manera, cambiándole de color y poniéndole un color un poco más atractivo y llamativo, ¿sí? Ahora, esta temporalidad mensual la vamos a traspapelar o traspasar con la temporalidad diaria. Y de esa manera nosotros vamos a poder visualizar, ¿sí? Eh, la acción del precio con respecto a esos precios de apertura mensuales. Ahora, podemos ver, por ejemplo, que febrero abrió por aquí y apenas abrió comenzó a hacer high hasta que llegó marzo. ¿Sí? Entonces, todo febrero básicamente es una vela alcista. Marzo tienes un mínimo y sales por arriba de ese precio de apertura en marzo llevándote el high. ¿Sí? Lo ves acá, se lo lleva mínimamente, lo puedes percibir ahí justamente. Vemos cómo es que esa liquidez es atacada. ¿Sí? Nuevamente guíate en las líneas punteadas. De dónde abre, ese es un mes. A dónde cierra, eso es abril. ¿Sí? Nuevamente acá para febrero igual. Aperturas aquí. Creas este mínimo dentro de este pequeño imbalance casi imperceptible, que es un volume imbalance. ¿Sí? Y vuelves a subir.
marzo, igual la apertura, genera un low, se lleva la liquidez anterior, vuelve a caer, hace toda esta barrida de liquidez de estos lows dentro de este imbalance, vuelve a subir por arriba de este high y vuelve a caer. ¿Sí? Si lo ves en teoría, febrero hasta abril, hasta la tercera semana, tal y como lo vimos ayer, básicamente es una consolidación. Si vemos o estudiamos enero, inclusive cuando aperture el año, y esto lo vamos a hacer más gordo, más grueso, ahí está, ¿sí? Y nosotros extendemos ese precio hasta lo que tenemos ahora, vemos cómo es que toda esta consolidación se da por arriba o por encima del precio de apertura anual, que es esta línea punteada. Toda esta acción de precio, me refiero a todo esto que está encajonado, no encasillado. Todo está por encima de la línea gruesa punteada, ¿sí? Entonces estamos acumulando por encima, estamos generando highs por encima del precio de apertura anual. Pero cabe destacar y resaltar, ¿no? Que el precio de apertura anual se encuentra justamente aquí. El precio es 17.524.50. Lo podemos ver corroborando el precio de esta vela de aquí. 17.524.50 acá en la parte superior. Y en abril hemos vuelto a tocar ese precio. Haciendo qué cosa? Un descuento, volviendo a buscar descuento, barriéndonos toda la liquidez que habíamos construido por esta parte hasta este imbalance de aquí. Si lo pueden ver, se encuentra pequeñito ahí, y eso es justamente lo que hemos balanceado o llenado. De ahí abril aperturó aquí y el precio de apertura, perdón, y el mes de mayo está acá abajo. Mayo apertura genera un low mínimo, recuerda la vela punteada, y comienza a distribuir por arriba de toda esta liquidez hacia junio, que se encuentra justamente acá. Entonces, mayo es un mes alcista de distribución por encima de todos estos highs. Junio es la continuación. Y acá tenemos a julio, básicamente. Entonces, ya podemos ver de que entre mayo a julio hemos dejado imbalances. Entonces, correspondiente a este nuevo cuarto o este nuevo mes, dependiendo qué es lo que podemos hacer por acá, podemos pensar de que el mercado como tal o continuará ascendiendo o buscará un tipo de retroceso para comenzar a compensar los imbalances que ha ido dejando. Sí, espero que el precio de apertura mensual y cómo lo podemos visualizar de una forma diaria o en gráfico diario, eh, ¿no? Queda un poco más claro como tal. ¿Sí? Vamos a borrar esto y vamos a pasar al concepto para las semanas. ¿Sí? Ahora, en el concepto semanal, y ya nos encontramos en la definición del concepto semanal, lo que vamos a nosotros tener en mente o anticipar es eh, que cada vela que tenemos al frente nuestro va a representar una semana de trading. Una semana de trading está o se visualiza o se entiende por 5 días operativos desde el día lunes hasta el día viernes. En realidad la bolsa o el mercado vuelve a aperturar los días domingos, pero los días domingos como tal no son considerados como una vela independiente, sino que es considerado como la vela del día lunes, ¿correcto? Entonces, nosotros podemos ver de que en el gráfico semanal tenemos diferentes velas, cada 4 hacen un mes, como les estaba diciendo, ¿sí?
Ahora, para ejemplos educativos, vamos a borrar el mes de julio que recién está aperturando y vamos a ponerle una raya vertical en el mes de junio, ¿sí? Una raya vertical en el mes de mayo, 1, 2, 3, 4, y acá apertura, la quinta vendría a ser el nuevo mes, 1, 2, 3, 4, la quinta es el nuevo mes. Mayo igual, apertura acá, 1, 2, 3, 4, acá es abril, 1, 2, 3, 4, acá es marzo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y acá es febrero, 1, 2, 3, 4, y acá está enero. Entonces, de la misma manera, podemos nosotros tener el precio de apertura anual, ¿verdad? Marcado, obviamente. No solo ello, sino identificar semana tras semana cómo es que se ha ido moviendo el algoritmo IPDA, que es lo que está haciendo distribuir el precio. Cuando no entienden qué es lo que digo por IPDA es esto. Ese es el nombre del algoritmo que mueve los mercados financieros. ¿Sí? ¿Qué significa IPDA? Es Interbank Price Delivery Algorithm. Lo voy a escribir acá para ustedes. Interbank Price Delivery Algorithm. IPDA. ¿Ok? Entonces, precio de apertura anual. Generas un low. No llegas a llevarte esa liquidez porque acá hay un low más bajo, ¿sí? Comienzas a descender por arriba de los highs anteriores hacia el mes de febrero. Ahora, cada una de estas velas, muchachos, cada una de estas velas que nosotros estamos estudiando tienen igual un precio de apertura, ¿verdad? Un precio de apertura y un precio de cierre. Entonces, la idea o el concepto como tal en un gráfico semanal no debería de estar afectando su visión de los mercados financieros como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, estudiemos o enfoquémonos netamente en los 2 últimos meses. Ya cabe recalcar, bueno, veámoslo desde abril, ¿sí? Lo demás queda ya para su propio análisis y backtesting. Vamos a iniciar con el mes de abril como tal. El mes de abril tiene una particularidad que apertura aquí. Y después la siguiente vela apertura aquí. Vamos a cambiarle de color. Esta vela apertura acá y esta vela apertura por aquí. ¿Sí? Ahora, a estas velitas yo les voy a quitar el mensual y los voy a dejar en semanas, días y meses. Perdón, semanas, días y horas. ¿Sí? Entonces semanas, días y horas. Y para el mes de abril se ve de esa manera. Vamos a seguir haciendo lo mismo para las diferentes velas. Entonces, la idea de que ustedes hagan esto es que practiquen la dinámica y la anatomía de las velas para que se acostumbren ustedes a este mismo concepto. Apertura mensual, perdón, apertura de la semana, apertura de la semana, apertura de la semana. Como esta vela semanal yo la veo representada de una mejor manera o de una forma más ilustrativa en una temporalidad menor, es en el gráfico de 12 horas. Cuando nosotros bajemos el gráfico de 12 horas, ustedes van a ver que la historia es totalmente distinta. Vamos al semanal nuevamente para habilitar estas líneas verticales hacia el gráfico de 12 horas, ¿sí? Y de la misma manera para todas las otras líneas verticales que hemos estado dibujando ya anteriormente. Así es. Falta un poco más. Y esta es la última. Entonces,
con todas tenemos 12 horas, un día y una semana. 12 horas, un día, una semana. Igual con esta, 12 horas, un día y una semana. Y por último esta de aquí, 12 horas, un día y una semana. Ahora sí podemos visualizarlo en el gráfico de 12 horas. Esta línea punteada, recuerden de que viene de la apertura anual. Este es el low de abril. Y nosotros podemos visualizar que, por ejemplo, para esta semana en particular, ¿sí? Acá la pueden recalibrar, muchachos, ustedes a la vela anterior a la nueva apertura. ¿Por qué? Porque si ustedes la marcan, vean acá abajo en la línea o en el eje de tiempo, si ustedes la extienden hacia donde apertura la siguiente semana, por decirlo así, se van a dar cuenta de que justamente calza o da con el domingo, donde esa es la nueva semana como tal, por ende no debería ser considerada, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, que tenemos precio de apertura aquí abajo, ¿no? Acá hay uno, eh, acá en acá en abril la extendemos. Si yo la muevo en el semanal, se va a mover, como tal no va a visualizarse, ¿no? Pero para ustedes, en el estudio, en lo que les estoy diciendo en estos mismos momentos, ustedes sí lo tienen que tener acomodado, como les digo, hacia el viernes. Pero bueno, no importa. Dense cuenta que apertura el domingo, miren el eje de precio nuevamente abajo, Sunday 7 a las 6, o sea, el domingo a las 6 de la tarde. Siempre apertura tu vela semanal. Y esa la vas a extender hasta el viernes. Nuevamente vuelve a mirar el eje del precio abajo. ¿Sí? Nuevamente te repito, si es que tú lo mueves en esta temporalidad, cuando subas al semanal no lo vas a ver tu dibujo. Entonces, lo puedes, tienes que entenderlo de esta manera, que es de viernes, de domingo a viernes. El domingo nuevamente apertura tu nueva vela semanal. El punto de esto es, el domingo apertura acá, o sea, el día lunes, ¿verdad? El día martes, aperturas, generas un low hacia el imbalance. ¿No lo ves? Te lo dibujo acá. Low y high. Y todo eso es tu imbalance. Entonces, un momento. Ahí está. Entonces, aperturas, generas un low hacia el imbalance. Vuelves a subir por arriba de la liquidez que habías dejado. Esta liquidez sigue intacta y este high sigue intacto. Sigues aperturando, aperturas el día miércoles, te llevas la liquidez de acá, toda esta liquidez intra-week, estos highs 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero fallas aún llevarte este de acá y estos de acá arriba. Con cuerpo el jueves expandes y esta mecha que está dentro de este order block o serie de velas que asumen el precio como si fuese un order block, hace que el precio tenga un desplazamiento para abajo, ¿no? Ahora, esta misma vela que está impulsándose por arriba del precio semanal está llegando a el 50% de esa mechita. Vamos a revisarlo, a ver si es cierto. De low a high y lo extendemos al futuro y nos encontramos con que sí, efectivamente hemos llegado al 50% de esa mecha y la estamos utilizando como un rejection block. ¿Para qué? Para comenzar a mitigar todo el sell side o toda la liquidez por debajo del precio de apertura. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que en términos del precio de apertura semanal, cuando estamos por encima, estamos en precios de premium o en zonas de venta. Cuando estamos por debajo, estamos en zonas de descuento o en discount, buscando que se acerque el algoritmo o IPTA hacia el precio de apertura semanal. El precio de apertura semanal siempre en todo activo financiero va a ser un punto de balanceo o un punto de
¿Cómo lo podríamos describir para que sea más entendible? Un punto de equilibrio, por decirlo así. Imagínate una balanza, ¿no? Y está en eh, perfectamente balanceado, ¿no? Se encuentra estático. Entonces, todo eso significa que ambas partes, ya sea el lado derecho y el lado izquierdo, están equitativamente iguales o proporcionados, ¿no? A la hora de que el algoritmo comienza a hacer su entrega del precio o los algoritmos para diferentes tipos de activos, no todos funcionan bajo un mismo concepto, no todos funcionan de la misma manera. Cabe destacar ello, ¿no? Acá en TikTok no puedo hablar abiertamente de estas cosas porque son muy censurados. Si te censuran en YouTube, imagínate TikTok, que es muchísimo más eh, censurador, por decirlo así, de alguna manera. Eh, Ahora, algo interesante, les había dicho de que ustedes se enfoquen en la nueva semana desde el viernes. El día lunes nos encontramos con una vela que apertura y genera un imbalance. Imbalance es un patrón de tres velas, una, dos, tres, genera un hueco, un vacío que tiene que ser llenado. ¿Dónde llenado? Mira, fíjate cómo esta vela apertura genera un high por arriba de este high y ingresa justamente a estas dos velas. Estas dos velas están dejando ese imbalance y no solo ello, sino que lo curioso es de que si es que yo extendiese esta línea de que es del precio de apertura de la vela semanal anterior y lo extiendo hacia el futuro, te vas a dar cuenta si hago esto que ese mismo precio fue utilizado en la nueva semana, ¿lo ves ahí? Fue utilizado en la nueva semana para, juntamente con el imbalance, usarlo o es lo suficiente o fue lo que necesitó para comenzar a distribuir su precio. Esta distribución, ya que veníamos de una consolidación de meses, desde febrero hasta la tercera semana de abril, ya era necesario esta distribución. Por eso es que esta distribución es unilateral, mientras que todo esto ha sido una trampa o un time distortion, una distorsión de tiempo. Esto lo estaba explicando ayer mientras que hacía el live. Recuerden de que para que entiendan más esos conceptos, tienen en YouTube el video de ayer ya subido. Ayer mismo fue subido y lo pueden corroborar para que ustedes puedan empalpar conocimientos. Los dos van de la mano totalmente. Ahora entonces vemos de que esa vela de ahí es utilizada para comenzar a distribuir por debajo. ¿Hacia dónde? Hacia el precio de apertura anual. Y ese es el descuento de todo el año. Entonces, bajo los conceptos que ya hemos estado viendo, tanto en el mensual hace un poco, ahora en el semanal que lo estamos traspasando con un gráfico de 12 horas, que también slash puede ser usado con un gráfico diario, solo que la gran diferencia de ellos dos, para los que me están escuchando, la gran diferencia de ellos dos es de que justamente en el gráfico diario solo vas a tener una sola vela, por ende solo una sola información. En el gráfico de 12 horas tienes dos velas y estas dos velas corresponden a la vela diaria. Por ende, muchas cosas que no vas a ver en el gráfico diario sí lo vas a poder visualizar en el gráfico de 12 horas. En el de 12 horas, las velas, dependiendo del activo que tengas o del activo que estés analizando, te vas a dar cuenta de que tienen una hora muy particular. Y siempre es la misma hora para ambas sesiones. Digamos, es a las 6 de la tarde apertura la nueva vela diaria o semanal. A las 6 de la mañana abre la nueva vela de la sesión. ¿Sí? Para que quede claro. Por ejemplo, para el gráfico de 12 horas en el activo Nasdaq, en contratos futuros y en CFDs creo que es básicamente lo mismo, te vas a dar cuenta que la nueva vela del día empieza a las 6 de la tarde y la siguiente vela abre a las 6 de la mañana. Entonces hay un gap, un hueco, un tiempo de 12 horas, ¿verdad? Eh, en la que nosotros podemos estudiar esta acción del precio. Ponte, si es que yo te subo el gráfico a un diario, ¿no? Y me voy acá, te vas a dar cuenta que justamente no se entiende de la misma manera
este high o esta apertura, este high juntamente con esta vela. En el gráfico de 12, de 12 horas, si lo viste, había un hueco, había un imbalance. Entonces tiene mucho más sentido, mucho más información para ti. Pequeño consejo de trader viejo para ustedes. Esto lo he llegado a la conclusión de esto a través de mucho backtesting, así que pueden tomar el consejo para su propio beneficio. Entonces, volviendo al tema de los precios de aperturas, en esta nueva semana, apertura genera el high dentro del imbalance de la semana pasada, toca el precio de apertura de la semana pasada y comienza a hacer su distribución hacia el precio de apertura anual. De esta área es donde comienzas a hacer tu distribución alcista. Entonces, ¿qué quiere decir? De que todo esto fue una consolidación, todo esto fue la manipulación y estamos en la fase distributiva. En la fase distributiva, en el mes de marzo, hemos comenzado ya a entregar el precio por encima de los highs que teníamos anteriormente. Sí. Volviendo al concepto de lo que estábamos hablando, del precio de apertura semanal, siempre el precio... Hola, Sebas, ¿cómo estás? Gracias por el like. El precio de apertura semanal siempre va a ser un precio de apertura, ¿sí? Que ese precio de apertura, recordemos, cuando el precio se encuentre por debajo de esa línea o de ese precio de apertura, vas a encontrar o pensar en descuento, en compras. Por cuando esté al revés, por encima, vas a pensar en ventas. Dependiendo, ahora, esto no es así de literal, ¿no? Esto es dependiendo de, obviamente, un contexto de cuál es el flujo de órdenes o cuál es la direccionalidad de la semana y todo ello, ¿no? Tampoco es así que simplemente, está por debajo, está por encima y ya. No es así de fácil, por decirlo así, ¿no? Eh, Vemos de que para el día domingo aperturamos, el día lunes generamos una apertura y bajamos por debajo del low anterior y del cierre de la vela del viernes sin llevarnos el low, haciendo que este low probablemente en el 50%, no, falta poquito, acá probablemente lo que pasó, hay una divergencia con el DAO o con el SP500. Eso siempre también tienen que verlo ustedes. Y desde ahí comenzamos a expandir por encima. ¿Por encima de qué? Por encima del precio de apertura anual, por encima del precio de apertura semanal. Eso es lo que estas dos rayas significan. Recuerden de que la que está más gruesita, que me olvidé de ponerlo, de este color, ¿no? Es la vela de apertura anual. Lo voy a poner como yearly open, así. Yearly de anual open de apertura. Entonces, mi yearly open o mi apertura anual, una vez que esta vela de acá aperturó y generó el mínimo, barrió esta liquidez, fallando en llevarse el low del viernes, que probablemente acá les digo hay un SMT o divergencia con el SP500 o con el DAO, eso es lo que te da indicativo a ti. Ahora, viernes, jueves, viernes, jueves, estamos en gráfico de 2 horas, miércoles, tenemos un pequeño imbalance, casi imperceptible, chicos, imperceptible, súper chiquitito, pero ese imbalance es una, ¿cómo se llama? Imán para el precio. Los imbalances son, eh, son imanes para el precio, para que sean atraídos como tal a ese punto de referencia, ¿sí? Y acá, dentro de esta área, vemos de que el día miércoles hemos dejado un imbalance súper pequeñito acá. Al haber llegado a esta imbalance, comenzamos a distribuir el precio por debajo, ¿sí? ¿A qué hora lo está haciendo? Hacia las 10 de la mañana, porque este es de 6 e incluye la distribución de la vela de las 10 de la mañana e incluso la vela de las 4 de las 2 de la tarde para la sesión de la tarde de Nueva York. Y vuelves a abrir por acá. Todo este imbalance
estaba parcialmente mitigado. ¿Cuándo es que totalmente se llena? Es justamente el día jueves, que hay algún tipo de noticia. Véanlo con su calendario económico siempre también. Apertura, genera el low, rellenando totalmente el imbalance y después teniendo una expansión agresiva totalmente por arriba del high que creó este relleno del imbalance. Y escapas del rango por fin. Teniendo estos highs, siempre la vela que crea el displacement, por ende crea el imbalance, vas a tener que esperarla que sea totalmente mitigada para que tú creas o sientas que ya tienes un cambio de sentido. Porque si no, vas a ver lo que tienes en la imagen, una consolidación dentro de ese rango. ¿Sí? Y acá puedes ver de que en mitad de la tercera semana o comienzos de la última semana de abril hacia la primera semana de mayo, básicamente nuevamente tienes una consolidación que vendría a ser una forma de acumulación de órdenes institucionales para esta mega distribución que estamos teniendo, ¿no? Ahora, una vez que escapas de ahí, nuevamente lo mismo, básicamente, aperturas, generas un high, imbalance, el día miércoles llegas al imbalance, jueves comienzas a expandir por fuera de ahí, ahora tienes estos highs, obviamente, apertura de nueva semana, el día domingo, lunes, el martes generas un low por debajo de la apertura semanal. Dentro del imbalance estás en descuento que apuntas estos highs, este high, este high, este high. Cuando llega el miércoles, pum, 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 te llevas por fin todos esos highs, toda esa liquidez y ahí está. Imbalance, vuelve a caer el viernes, nueva semana, otra vez, pasa lo mismo, sube, 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 miércoles, el jueves cae. Ahora, en este tipo de escenarios, cuando ves de que apertura y el precio solo sube, 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 automáticamente cuando pasa eso, el jueves lo vas a pensar como jueves de reversal y lo vas a pensar como una reversión, pero es una reversión intraday, tienes que seguir el flujo de órdenes. Entonces, jueves revierte. ¿Hacia dónde? Hacia el punto de origen, por decirlo así. Siempre el precio de apertura de la semana va a ser como tu punto de origen. Y donde llega el punto y se reabsorbe. ¿No? Continúa ascendiendo. Ahora tienes este high de acá. Aperturas, generas el high. El día miércoles comenzamos a llevarnos por debajo de estos lows. Vendría a ser el low de la semana pasada. Y este de acá, llegas por debajo, imbalance, lo llenas totalmente, incluso estos de acá abajo. Esto ya es un descuento bueno de lo que tenías anteriormente, porque no netamente, no necesariamente solo has necesitado esta pierna anterior para hacer tu descuento, sino has necesitado 2 semanas. O sea, estamos tradeando esta, ¿verdad? Enfócate en esta de acá. Estamos viendo esto de acá. Lo que estoy hablando es de que esta vela necesitó 2 semanas, porque esta es una apertura semanal y esta es otra apertura semanal. Necesitó de 2 semanas y el descuento de esas 2 semanas para poner su low y comenzar a distribuir para arriba. Entonces, en otras palabras, a más agresiva el descuento o la búsqueda del descuento, más agresiva la distribución. ¿Sí? Ahora comienza el mes de junio, apertura, generas un low por debajo, tienes esta vela de rechazo, considérala como un rejection block. El rejection block siempre actúa hacia el 50%, como máximo debe de ser respetado ese nivel. Si no llega al 50% es de que hay un probable SMT o divergencia con otro activo, llámese el DAO o el SP500. En este caso no llega, pero podemos ver, o si es que nosotros bajáramos a temporalidades menores, podemos entender de que las mechas de las velas en realidad no son nada más y nada menos que imbalances, ¿sí? Entonces caemos, hemos llegado a
imbalance en esta pierna y después comenzamos la distribución por encima del precio de apertura semanal, por arriba de los highs, por arriba del high que teníamos que mitigar. Hemos llegado ahí, generamos una consolidación, descuento hacia el imbalance y nuevamente comenzamos a expandir. Y así sucesivamente. Dense cuenta siempre que el precio va a buscar el precio de apertura semanal. Esto es básicamente lo que le quiero mostrar a ustedes con esta explicación del gráfico semanal hacia el gráfico de 12 horas o también utilizado con el gráfico diario. Bueno, y con esto ya quedó claro totalmente el concepto de precio de apertura semanal, precio de apertura mensual. Y ahora podemos pasar a temporalidades menores. Bueno, incluso si es que yo quisiera dejar esto de acá, disculpen que antes de pasar al siguiente, y quisiera hacer la comparación o contrastación de datos con el gráfico que corresponde, vamos a hacer la comparación de datos de un semanal a un 4 horas. Yo les puse el de 12 horas porque el de 12 horas es como si fuese el diario para, perdón, el diario para mí. Pero la contrastación de datos correcta que ustedes deben de hacer en realidad es con el gráfico de 4 horas. En el gráfico de 4 horas ustedes van a tener incluso mucho más información y esta información va a ser la que ustedes pueden tener provecho. Recuerden de que en el gráfico de 4 horas ustedes tienen, si operan netamente en Nueva York, las velas que ustedes tienen que o deben de enfocarse vendrían a ser la vela de las 10 de la mañana y la vela de las 4 de las 2 de la tarde. ¿Sí? Las 10 y las 14 horas son las velas dentro de la operativa del horario de Nueva York que ustedes tienen que tener en consideración para comenzar a operar. Si nosotros entendemos desde la hora que apertura el mercado, eso sería a las 18 horas o 6 de la tarde, horario de Nueva York. La siguiente vela es durante Asia a las 10, la siguiente vela es durante Londres a las 2 y Londres cuenta con dos velas, la de las 2 de la mañana y la de las 6 de la mañana. Las de las 6 de la mañana es lunch o el almuerzo de Londres junto con premercado americano, porque el lunch de Londres empieza de 5 a 7. Es un horario de que Londres tiene almuerzo, así como si fuese de 12 a 1:30 para Nueva York. De 5 a 7 es donde institucionalmente hablando en Londres ellos no están operando como tal y el algoritmo se vuelve algo letargado, ¿no? Es más lento. Ustedes lo pueden verificar o corroborar haciendo backtesting en sus gráficos. ¿Podrías explicar a profundidad el LIBDA 2040-60? Sí, pero hoy no. Sí lo puedo hacer, pero hoy no. Hoy el tema es totalmente distinto a ello. Y para que yo explique 20, 40, 60, primero tienes que entender bien lo que te estoy explicando. Si no entiendes lo que te estoy explicando, imposible que tú entiendas el IPDA 20, 40, 60 y mucho menos hacer el... Porque el IPDA 20, 40, 60 es para ver para atrás, pero también para ver para adelante, ¿no? Hay IPDA 20, 40 y 60 para hacia adelante y IPDA 20, 40, 60 para ver hacia atrás en el pasado. Ese no es el tema de ahora mismo. Lo puedo hacer con mucho gusto en otra sesión. Ahora, ¿qué más? Bueno, les estaba diciendo entonces, la vela de las 6 de la tarde o 18 horas es la vela de la apertura del día. La vela de las 22 o 10 de la noche es la vela de Londres, de Asia. La vela de las 2 de la mañana es la vela de Londres. La vela de las 6 de la mañana es la vela de pre-Nueva York, premercado Nueva York. 10 y 4, perdón, 10 y 2 de la tarde es su interés para la operativa Nueva York, netamente. Ahora sí, habiendo explicado esto con un poco más de profundidad, y ya espero que ustedes hagan el backtesting correspondiente a ello, pasaría a las temporalidades menores o intraday. ¿Sí? En temporalidades menores o acción de precio intraday, cuando por ejemplo nosotros vamos a
vamos a describir, vamos a usar julio como ejemplo. Donde apertura julio, julio. Creo que lo borré. Ya, ok, apertura julio acá. Muy bien. Entonces hemos aperturado julio acá, ¿sí? Y tenemos estas, visiblemente podemos ver de que tenemos estas piscinas de liquidez. Por piscinas de liquidez me refiero a puntos en donde el algoritmo en algún momento se encontró y esos highs han sido llevados generando liquidez, o los lows han sido llevados generando más liquidez. Piscinas de liquidez. Tienes liquidez por arriba como por arriba como por abajo, ¿no? Tienes esta piscina de liquidez y esta piscina de liquidez como objetivos para el futuro. Y ahora este high de acá. ¿Sí? Vamos a estudiar esta acción del precio más a detalle. Entonces, tenemos que julio empieza acá. Y la operativa intraday o diaria, nosotros vamos a tener que tener en cuenta el precio de medianoche, ¿no? Y esto es el midnight opening price. Y también vamos a tener en cuenta el precio de apertura del ciclo de 4 horas. ¿Qué significa esto? Es un precio específico para las 10 de la mañana y para las 2 p.m. de la tarde o 14 horas. ¿Sí? Un momento, por favor. Bueno, continuemos. Entonces tenemos el precio de apertura de las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Y tenemos que tener en cuenta, por supuesto, el precio de apertura de medianoche. El precio de apertura de medianoche principalmente lo vas a extender hacia las 11:30 de la mañana. ¿Por qué hacia las 11:30 de la mañana? Porque 11:30 de la mañana es donde termina justamente ¿cómo se llama? El horario de Londres, ¿sí? En Londres, eh, Londres deja de operar como tal exactamente 11:30 de la mañana. Y 11:30 de la mañana es hasta donde tu operativa intraday o de la mañana debería ser tomada, si quieres tener horarios establecidos, ¿sí? La siguiente parte de tu operativa debería empezar cerca a las 2 de la tarde o 1:45 para ver y monitorear el precio ahí. Entonces, en realidad, durante tu día de operativa, solo tendrías que estar monitoreando el precio o visualizando el precio eh, desde en las áreas en las que están coloreadas. De 8 de la mañana hacia las 11:30, lo voy a colorear de esta manera. Y por la tarde, desde la 1:45 hacia el cierre, hacia las 4 de la tarde. Estas dos ventanas
es donde tú deberías de estar monitoreando el precio. Si ya hiciste profit en la mañana, olvídate de la tarde. Vete a hacer otra cosa. No necesitas intentar tener más ganancias o algo por el estilo. No funciona de esa manera esto. ¿Vale? Ahora, nosotros para entender la operativa intradía, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta, ya les dije, el precio de apertura de medianoche. Va a actuar de la misma manera con los otros conceptos que les estoy dando el día de hoy, que vendría a ser el concepto de apertura del mes, el concepto de apertura de la semana, etcétera. Para la operativa de el intradía, o sea, del día a día, vamos a tener en cuenta el precio de apertura de la medianoche. Este es un precio de descuento para ti. Entonces, si nos encontramos por encima del precio de apertura de la medianoche, que es en este caso esta línea punteada que la voy a poner más gruesa, ¿sí? Tendrías que estar pensando en cierta forma en ventas. Ahora, no funciona así de literal como les estoy diciendo, que si estoy encima vendo y si estoy por abajo compro. No, tenemos que tener en contexto de dónde estamos viniendo. ¿Y de dónde estamos viniendo? Estamos viniendo de este máximo a este mínimo, ¿sí? ¿Qué significa ello? Que desde este mínimo a este máximo, nosotros encontramos un punto de equilibrio o de balance o el equilibrium, como le decimos en inglés o conocemos en inglés, ese es justamente el punto de equilibrio. Ahora, el algoritmo como tal va a ser siempre atraído hacia su punto de equilibrio. Pero antes de llegar a su punto de equilibrio, vamos a tener que mitigar también toda la ineficiencia que haya sido creada por debajo. Por debajo que tenemos, en este caso particular, tenemos este mínimo de acá, juntamente con ese imbalance. Vamos a ver qué es lo que hacemos hacia las 8 de la mañana. Vemos cómo es de que este imbalance, ya que estábamos por encima, hemos comenzado a ser atraídos hacia este imbalance, ¿correcto? Muy bien. Hemos dejado este low hasta ahora intacto. Ya comenzamos a atacar esos mínimos y ahí es donde ya fueron mitigados o ya fueron perforados, por decirlo así. Por ende, este mínimo ya no lo pensamos como una liquidez, sino ahora este es el punto de inflexión. Y seguimos con el mismo lugar o hacia la misma dirección en cuanto a nuestro equilibrio. Sigue estando dentro de ese lugar. Ahora este es nuestro rango de trabajo o dealing range. Ven cómo nuevamente el algoritmo es atraído hacia el imbalance que tuvo que perforar. Ahora tiene que volver a llegar por ese lugar para que esta zona del precio esté totalmente, ¿qué cosa? Balanceado. Para el que pensó en balanceado, muy bien. Ahora, antes, en las 8 de la mañana, antes de siquiera pensar en el precio de medianoche, ¿qué hace el algoritmo nuevamente? Exactamente hacia las 9:30, que es el precio de apertura de la sesión. El precio comienza a distribuir por debajo. Y ahora, en el video de ayer, yo les expliqué de que ese espacio, vamos a borrar esto en el semanal, el, es- el espacio. No sé por qué no lo puedo borrar esto de aquí. No me está permitiendo. Bueno, en fin, no importa. El precio de el mínimo fue puesto justamente en el 50% de la mecha de la semana pasada. Y para ello extiendo de este cierre a este mínimo una herramienta llamada Fibonacci en la que voy a poder visualizar lo que estoy diciendo. Justamente esta línea de aquí está ahí. Y ese es donde hacia la apertura del día lunes 1 de julio el algoritmo aperturó el horario de Nueva York y comenzó a buscar descuento hacia el 50% de la mecha de la semana pasada. Este es el mínimo más bajo que vas a tener para la semana. Ahora, si nosotros nos vamos a un gráfico de 12 horas y nosotros, por ejemplo, tapamos esto, le quitamos días, horas,
No sé por qué no se puede quitar esas opciones, pero en fin, no pasa nada. Y esto lo vamos a dejar como así. Ok, si nosotros vemos, vamos a borrar esto de acá. Y este imbalance también no debería estar ahí. Y este tampoco. Entonces, si nosotros vemos del día lunes, cuando aperturó, llegó a este imbalance de gráfico de 12 horas, que es también la mecha de la semana pasada. Vámonos a una operativa 15 de 15 minutos. Y lo que vamos a ver es de que ahora nuestro rango de trabajo se ha extendido. El equilibrio ahora se encuentra por acá arriba, que está justamente pasando el precio de apertura. ¿Por qué es de que estoy cambiando el equilibrio? Es de que tu rango de trabajo se ha ampliado o se ha amplificado. ¿Por qué? Porque primero era al barrer este mínimo y ahora es al barrer estos mínimos que están relativamente iguales. Al día lunes tú aperturar y generar el low dentro del 50% de la mecha de la semana pasada, este es tu punto de descuento mayor. Ahora, no solo eso, en el 12 horas yo quería hacer algo. Quería irme al domingo y el domingo extender el precio hasta el día viernes. Viernes a las 6 de la mañana y ponerlo como precio de apertura semanal. Ahora, volver al gráfico de 15 minutos y me voy a dar cuenta que justamente en esta vela de acá, que está dentro o cerca del imbalance que primero tuvimos que llenar, que estaba por cerca llevándose a este low, está el precio de apertura semanal. Al yo estar por debajo en el 50% de la mecha de la semana pasada, automáticamente pienso de que el precio de apertura semanal y el precio de medianoche son precios que van a ser atraídos por el algoritmo, ¿sí? Entonces voy a tener que ir hacia esa dirección nuevamente y eventualmente hasta este imbalance de acá, superando el 50% del rango. Ahí vemos que estamos por encima del precio de apertura semanal, por encima del precio de apertura del intraday, del precio de medianoche, en dirección hacia este imbalance. Ya nos encontramos cerca al equilibrio, ahora justamente por debajo. Por encima estarás cuando estemos por arriba de esta raya. Y hacia el cierre de el día, que es a las 4 de la tarde, nos encontramos ya justamente en el equilibrio. ¿Lo ven? Muy bien. Para el que lo vio, muy bien. Este imbalance sigue siendo una atracción hacia el precio. Ahora tenemos este rango de trabajo y lo que podemos hacer es, ya que el mercado cerró como tal, utilizar una herramienta que se llama el Optimal Trade Entry o OTE. ¿Qué significa el OTE o Optimal Trade Entry? Esto es nada más y nada menos una herramienta de análisis bursátil que nosotros podemos hacer para poder proyectar hacia un futuro cercano las probabilidades de que el algoritmo tenga en visitar un precio particular, ¿sí? Dentro de esta herramienta, los precios a monitorear siempre van a ser el 50%, el 61.8, que ya es descuento, y como descuento profundo o deep discount, el 78.6 o 79 como algunos lo ponen. Toda esta área es la área en donde yo voy a estar comenzando a colocar compras como tal. ¿Por qué? Porque voy a anticipar de que el algoritmo va a buscar esta área de descuento para volver a impulsar precios más altos. Eventualmente el imbalance que dejamos aquí por encima del equilibrio y eventualmente este high de acá. ¿Sí? Me refiero a este máximo de acá. Eventualmente tenemos que mitigar esa zona y atravesarla con un cuerpo. Entonces, lo que estamos anticipando es esto de acá. Y yo, por ejemplo, pondría una orden de compra alrededor de estas áreas con stop loss por debajo de este low
este low pequeñito de acá, ¿lo ven? Que está por debajo del 78.6 o 79. Y incluso este 50% recuerden que es de la mecha de la semana pasada. Entonces, esa sería una buena área de compras. Si es que me sacan stop loss, no importa porque lo puedo volver a ingresar siempre y cuando tenga margen, ¿no? Para cumplir mi objetivo que vendría a ser este high. Si quiero irme, ser más agresivo incluso, podemos atacar este high de acá. O podría incluso aperturar dos posiciones, ¿no? Tener una hacia un objetivo y otra hacia otro objetivo. Vamos a hacer el caso de dos opciones, de dos trades. Digamos que tienes dos cuentas distintas y vas a hacer lo mismo. Entonces, una va a ser un trade de 350 puntos aproximadamente y el otro trade va a ser un trade de 450 puntos aproximadamente. Y en una semana estás llevándote 800 puntos como si fuese nada, bajo el mismo concepto. Vamos a darle play y vamos a ver si es que nuestra idea de trading, ya que estamos nuevamente por encima del precio de apertura, estando en un día hacia un día martes, deberíamos de estar considerando nuevamente una búsqueda de precio de descuento, volviendo a entrar hacia el precio de apertura semanal, ¿sí? Que es esta raya, la voy a poner un poquito más gruesa, esta raya que está engrosada, y desde ahí buscar compras. ¿Ok? ¿Están listos? Vámonos. Vemos que el precio está justamente en nuestro precio de apertura semanal. Está haciéndolo muy bien. Aún no llega a nuestra área. Ok, comenzó a tener animación y aceleración hacia nuestra zona de descuento. Ya estamos dentro del 50%. Ahí me activó las órdenes. Muy bien. Nos activaron las órdenes justamente en el 61.8 o 62 del Fibonacci. Ahí lo podemos visualizar. Muy bien. Ya nos activaron las órdenes. Y ahora esperar a que el precio haga lo que tiene que hacer hacia la dirección que hemos indicado. El primer trade ya nos sacó, ya ganamos eso. Y el segundo trade acaba de ser alcanzado. Y está. Parece muy sencillo, pero literalmente lo es una vez que ya entiendes los conceptos y los dinamismos detrás del mercado como tal. Bueno, espero que la sesión de hoy haya sido de su agrado. Esto es todo por hoy. Ya les he explicado las diferentes dinámicas y mecanismos de cómo poder buscar operaciones o los entendimientos detrás del precio mensual semanal de 12 horas intraday con 15 minutos. Un fuerte abrazo, chicos, a todos los presentes. Espero que les haya gustado. Este video va a ser colocado en YouTube para su estudio. Un fuerte abrazo, saludos y bendiciones a todos.